Ok, buenos días. Este es el tema de hoy. ¿Conocían ese logo? Pero sí se dan cuenta que frecuentemente, yo sobre todo, hablo de la Gran Fraternidad Universal o la institución que fundó el maestre de la Ferrer, que precisamente el nombre oficial de esa institución es Fundación Dr. Sir Reinald de la Ferrer. Es una institución cultural. Entonces, hoy es día 16 de enero, jueves 16 de enero del año 2025, y dentro de 2 días, el día 18 de enero, se celebra el aniversario del natalicio del doctor de la Ferrer, por eso lo puse. O sea, se conmemora el 109 aniversario de su nacimiento. Él nació en 1916, en París, Francia. Entonces, ese personaje fue muy especial, sobre todo el siglo pasado. Nos trajo una gran obra, realizó una misión importantísima y dejó una obra literaria muy vasta que a algunos nos ha servido de inspiración. La obra literaria del doctor de la Ferrer son 99 libros, los cuales ya circulan libremente por internet y el que quiera los puede leer. No hay nada secreto, nada prohibido. Durante 50 años se conservó el derecho de autor, porque los derechos de autor duran 50 años. Pero una vez que termina ese lapso de tiempo ya circula libre. Entonces, la obra literaria del doctor de la Ferrer empezó a circular libre por internet a partir del año 2012, que curiosamente es cuando concluye el calendario maya. Y algunos aseguran que a partir del año 2012 es cuando realmente comenzó la nueva era en la que estamos viviendo. Pero son diferentes enfoques. No estoy diciendo que sea falso, sino que son diferentes mediciones. Algunos otros aseguran que la actual era cósmica inició con la explosión de las bombas atómicas en Japón en 1945. El 6 y el 9 de agosto del año 1945, las bombas que soltó Estados Unidos sobre 2 ciudades en Japón. El 6 de agosto sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre el sagrado puerto de Nagasaki, ¿no? Nagasaki. Con los cuales pues murieron instantáneamente alrededor de 270,000 personas. Pero además se rompió un paradigma, por eso se dice que es una nueva era. Se le dice la era atómica, ahí nació la era atómica. Entonces, el paradigma que se rompió es que se comprobó que el átomo no es indivisible, sino que sí se puede dividir, porque la explosión de esas bombas fue causada por una fisión nuclear. O sea, se fisionó, se causó una fisura en el átomo de hidrógeno de cada una de esas bombas y con eso se liberó una enorme cantidad de energía y eso fue lo que destruyó las ciudades y mató a las personas. Exactamente eso es lo contrario de lo que hace el Sol. El Sol fusiona y las bombas atómicas fisionan. ¿Ok? Es lo mismo, no es lo mismo. O sea, fusionar es unir, fisionar es separar. Entonces, lo que hace el Sol es básicamente yoga, porque la yoga significa unión. Entonces, el combustible de nuestro Sol, de la gran mayoría de las estrellas, es hidrógeno. Y el hidrógeno es el átomo más sencillo que existe en la naturaleza. Solo tiene un protón, un neutrón y un electrón girando alrededor de su núcleo. Y entonces lo que hace el Sol es que toma 2 átomos de hidrógeno y los une, los fusiona.
y entonces se transforman en un átomo de helio. El helio es el segundo elemento, tiene 2 protones, 2 electrones, 2 neutrones. Y entonces, por eso, desde la época de los griegos, al Sol se le dice el dios Helio. Es por eso. Entonces, pues el fundamento de la yoga es eso, la unión. La palabra yoga proviene de una raíz en sánscrito, que es yug. Y yug es unir, ligar, identificar en otros planos. Es ser uno con algo, con alguien, con un concepto, con una idea, con un planeta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo me uno al planeta porque somos uno. El planeta tiene tierra, yo tengo tierra, son mis huesos. El planeta tiene agua, yo tengo agua. El planeta es 72% agua, yo soy 72% agua. El planeta tiene fuego, se manifiesta en los volcanes, en la temperatura, y yo también tengo fuego, que es mi temperatura corporal. Y en otros planos, mis pasiones son fuego, mis ideas son fuego. El planeta tiene aire, y yo también, porque sin aire pues ni sobrevivo. Entonces, cuando yo me identifico con el planeta, yo estoy haciendo yoga. Y si me cuido a mí y cuido al planeta, estamos haciendo una fusión. ¿Ok? Esos son conceptos filosóficos que provienen de las enseñanzas que el doctor de la Ferrer nos trajo. Entonces, ese logotipo es una forma de decir que la gran fraternidad universal es mundial. ¿Quiénes somos la gran fraternidad universal? Somos todos. No es lo mismo pertenecer a una institución, registrarse, aspirar a tener un grado, ser un miembro activo, incluso se puede ser candidato a maestro, etcétera, ¿no? Hay una jerarquía, ¿sí? Eso es dentro de la institución. La fundación, doctor C. Reinado de la Ferrer. Pero la gran fraternidad universal somos todos. Y ese nombre surgió de un acuerdo mundial. Y ahorita les voy a contar rápidamente esa historia. Entonces, ese logotipo indica eso, y la palabra que está ahí, Pax, es una asociación con un saludo esenio de paz, pero modificada la Z, en lugar de la Z, una X. Porque esa X es una clave muy importante en la labor que se puede desarrollar de manera voluntaria dentro de la institución o fuera de ella. Cada quien decide, ¿ok? Entonces, también cuando tenemos la oportunidad de compartir alguna clase de gimnasia psicofísica, que es el preámbulo de la yoga, o alguna sesión de posturas de yoga, etcétera, por lo general, cerramos la sesión haciendo un saludo de Pax. Este saludo es poniendo la mano izquierda en el ombligo, que es una forma de filtrar. El ombligo es la cicatriz del cordón umbilical. Y los taoístas le asignan el nombre de la puerta de la vida, porque por ahí fuimos alimentados mientras estuvimos en el proceso de gestación. Una recomendación es jamás perforar el ombligo. Los que utilizan piercings, ojalá nunca perforen su ombligo, porque es una fuga energética terrible. ¿Qué es lo que pasa también en algunas cirugías? Las cesáreas, por ejemplo, hay 2 tipos de cesáreas. La que se hace vertical del ombligo hacia el pubis, y la que se hace horizontal, que le llaman biquinera, al borde del hueso púbico, y una vez que crece el hueso púbico hasta se tapa, ¿no? Me han contado, no es que lo haya visto. Entonces, la biquinera o estética es menos dañina, porque aunque corta no solo la piel, sino que son 7 capas,
Entre la piel y la matriz son 7 capas. También por aquí circulan varios meridianos de energía, según la acupuntura. Hay 12 meridianos de energía, 6 empiezan en los dedos de los pies y suben hacia el centro del pecho. Y otros 6 empiezan en los dedos de las manos y van hacia el centro del pecho, por distintas rutas. Y luego hay otros 2 meridianos centrales. El que va por el frente, que se llama meridiano Concepción, y el que va por la espalda a lo largo de la columna vertebral, se llama el meridiano Gobernador. Entonces, cuando la cesárea es vertical, cortan un tramo del meridiano Concepción. Todo este espacio. Y eso es peor, porque aunque al hacer el corte horizontal también cortan varios meridianos, es nomás un punto. ¿Sí me explico? Entonces, ojalá y todas las mujeres supieran eso para que cuando se fuera necesario, soliciten la biquinera. ¿La qué? Biquinera. Así se le dice porque se supone que hasta en bikini pueden andar. Así, ¿no? O parto natural. No, el parto natural no lleva cortes. Por eso, o sea, mejor es preferible. Ojalá. El título de los médicos dice médico cirujano partero. Pero por lo general ahora son cesareros, ¿no? En fin, ojalá y ninguna mujer necesitara cesárea, porque eso implica un riesgo, ¿no? Incluso en los partos naturales hay una práctica que se llama episiotomía, que es hacer un corte diagonal para ampliar la salida. Pero, pues, híjole, no. Debe ser muy doloroso. Lo que pasa es que en el momento no se siente por la anestesia, pero después. A la mamá de mi hija le buscó hacer eso, pero natural le desgarró una parte del... Peor todavía, ¿no? Porque está el músculo así y entonces se desgarra. O sea, no, pues está peor. Sí, claro, se restaura. ¿Qué es lo que pasa en las hernias, no? Una hernia es un desgarre. Lo que poca gente sabe es que el responsable de todos los músculos es el vasopáncreas. Vasopáncreas. Nosotros decimos que el vaso es una glándula y el páncreas es un órgano, pero los taoístas siempre han dicho vasopáncreas, junto. Y hay un meridiano de vasopáncreas. No es que haya uno para el vaso y otro para el páncreas, no, es uno solo para el vasopáncreas. Se puede vivir sin el vaso, pero no se puede vivir sin el páncreas, ¿no? Sí. Entre comillas, porque hay ahora lo que le llaman páncreas electrónico. Yo he atendido a personas diabéticas de verdad. Digo de verdad porque la diabetes de verdad es la diabetes mellitus juvenil. Es decir, que se desarrolla durante la infancia o la adolescencia. Por eso se le dice juvenil. En ese caso, las células que producen la insulina se mueren. Entonces ya no produce insulina el páncreas. Así que la única opción para continuar viviendo es recibiendo insulina. Entonces originalmente era inyectada. Y ahora ya se inventaron unos aparatos que se insertan, que son suministradores permanentes de insulina. Y entonces, pues la persona vive gracias a ese aparato, no por su páncreas. ¿Ok? Tengo casos muy interesantes, pero sería muy largo platicarlos, ¿no? Pero todo tiene opciones, ¿no? Y ahora hago énfasis en decir que esa es la diabetes de verdad, porque después se inventaron otras 2 diabetes. La metabólica, que da en la etapa adulta, por lo general, cuando alguien ha tenido un pésimo estilo de vida. ¿Ok? Se empieza a desarrollar una resistencia a la insulina y llega un momento en que ya no se puede bajar de forma natural el nivel de glucosa en sangre. Entonces, de ahí se etiqueta de diabetes tipo 2.
Por eso se le dice tipo 2 y a la diabetes mellitus juvenil se le asignó el 1. Pero ahora ya desarrollaron, mejor dicho, ya inventaron una nueva, que es la que se desarrolla durante el proceso de embarazo, que le llaman diabetes gestacional. Gestacional. Y es que con el pretexto de que están durante proceso de gestación y se les antoja todo, pues comen como niños Dios, ¿no? O sea, diospicio. Como dicen que tienen que comer por 2, pues se atiborran, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Yo lo que puedo compartir de experiencia es que la primera esposa, el primer hijo, aumentó 20 kilos. Y con la hija aumentó 30. Era más fácil brincarla que rodearla. 9 kilos, parto natural, ni una sola estría. O sea, bella experiencia. Entonces, eso de la diabetes gestacional es un invento para justificar una serie de malas decisiones en la alimentación. ¿No? Perdón, ¿querías preguntar algo? No, que si esto de la diabetes gestacional le pasó a los bebés, no. No, esa es la mamá. La mamá es la que desarrolla esa condición. Claro. Pero esto lo dijeron los taoístas hace miles de años, que como el hígado es madera, así lo asignan, elemento madera, y el páncreas es tierra, ¿qué le hace la madera a la tierra? Cuando brota la madera, rompe la tierra, ¿no? Entonces, ellos decían que eso es una flecha venenosa. Dicho en términos actuales científicos, el hígado se llena de grasa, básicamente por triglicéridos, no por colesterol. El hígado humano produce colesterol. El hígado de los perros no produce colesterol. Entonces, al perro le es saludable comer grasa de origen animal. A nosotros solo con moderación. Porque nosotros fabricamos colesterol. Todos tenemos 3 tipos de colesterol. El bueno, el malo y el pésimo. Y lo que importa es que esté en los niveles adecuados. ¿Ok? Pensaron que iba a decir el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Como en la película, pero no. Es el bueno, el malo y el pésimo. Entonces, cuando se atiborra de grasa el hígado, se vuelve muy generoso y reparte grasa a todo el mundo, entre ellos al páncreas. Así que la grasa en exceso del hígado taponea al páncreas y entonces el páncreas ya no puede sacar la insulina que fabrica. Y entonces empieza a alterar los niveles de glucosa. ¿Qué efecto tiene cuando bebes en exceso? Bueno, es que el alcohol, cuando se ingiere, se metaboliza y se transforma en glucosa, por un lado, y acetoaldehído en otro, para empezar. Entonces, el efecto del alcohol es un disparo de glucosa al cerebro muy violento. Por eso, ¿no? Pero después de cierta cantidad, pues entonces hay un exceso. Entonces, el alcohol, salud, dinero, otra, el tercero es amor. El cuarto es gripe. El quinto ya es el Sancho, ¿no? Ya. Ok. El problema de ingerir diferentes tipos de azúcares, no solo existe la glucosa, hay muchas azúcares. Glucosa, lactosa de los lácteos, sacarosa, dextrosa, maltodextrosa, fructuosa. Entonces, esos sacáridos, esa es su palabra oficial, científica, sacáridos. Cuando se juntan 3 diferentes, forman una molécula de grasa. No es lo mismo. Y entonces el cuerpo la almacena, porque el cuerpo está entrenado, el cuerpo humano está entrenado para guardar alimento. Desde la era de las cavernas, había periodos de escasez de alimentos en invierno.
parte del otoño e invierno. Entonces, durante la primavera, el verano, el ser humano comía a atiborrarse lo más que podía porque éramos recolectores de frutas o de algunas hierbas. ¿Ok? Entonces el cuerpo entendió que se trataba de guardar energía para cuando no hubiera. Y cuando escaseaba, vivíamos de las reservas. ¿Qué es lo que siguen haciendo las ballenas y los osos y todos los animales que hibernan? Es lo mismo que hacen. Entonces, ese entrenamiento se quedó registrado en nuestro ADN, en nuestra memoria ancestral, en nuestro cerebro. Y entonces, cuando comemos de más, el cuerpo da por hecho que lo que quieres es guardar. Así que lo transforma en grasa y lo guarda. Y entonces, ahora resulta que en invierno comemos de más en lugar de menos, ¿no? En invierno ahora hay rompope, hay buñuelos, hay tamales, hay... Y eso es lo que ha creado los principales problemas de la actualidad, que son las enfermedades cardiovasculares, entre ellos la diabetes. Puedes morir si tienes un mal en tu páncreas. Sí, claro. O sea, el cáncer de páncreas es uno de los más difíciles de corregir. De eso murió Steve Jobs, Patrick Swayze, conocidos, ¿no? Hace poco. Pero también hay opciones. La salud natural lo que propone es prevenir. ¿Ok? Y pues la verdad es que es un arte el prevenir. Para empezar, está basado en dos cosas nada más. Número 1, la alimentación. Número 2, el estilo de vida. Eso es lo que previene. Ayer estaba escuchando al nuevo secretario de Salud que le preguntaron sobre la sospecha de un nuevo virus y que está espantando otra vez a medio mundo, como la pandemia, y el secretario de Salud, doctor en quién sabe cuántas cosas, dice, no hay vacunas para eso. Lo único que funciona es los cuidados naturales, comer bien, tener un buen estilo de vida. Y dije, vaya, por fin. Sí, porque la industria farmacéutica lo que quiere es fabricar puros medicamentos para más o menos regular los síntomas. Y la salud no es eso. La salud es realmente sanar. Entonces, son temas de otras pláticas, pero el doctor de la Ferrer hizo mucho énfasis en la cuestión de la salud. El que realmente practica yoga entra en el terreno de la salud, porque eso es un fundamento no solo científico, sino también filosófico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Dale 2 clics. Este es el calendario de las principales actividades del signo del macho cabrío, que empezó en el año 2024 y termina ya en unos días. El próximo día 19 de enero, a las 1:56 p.m., empieza el siguiente signo, que es el del aguador. Les recuerdo, sobre todo para los que están recién llegados, que los signos zodiacales los expresamos en el idioma del país en el que estamos. Y como aquí estamos en México, aquí hablamos mexicano. Eso de español es falso. Nosotros no hablamos español. Nosotros hablamos mexicano porque es una mezcla del idioma derivado de castellano, pero mezclado con nuestras lenguas madres originales. Aquí decimos apapacho. Eso no es español. ¿Qué significa apapacho? Cariño. Abrazar con el alma. Es un cariño. ¿Qué significa mariachi? ¿Cantar? Mariachi significa día de fiesta en lengua otomí. Eso lo escribió San Juan Gabriel en una canción. Pónganse a oír a San Juan Gabriel. San Juan Gabriel, sí. Sí, era un genio el tipo. En fin, y los que viven allá para el norte de nuestro país, pues son muy pochos. Hablan mezclado con el inglés, ¿no? Parquéate en lugar de estacionate. Guacha. Guacha, de watch, ¿no?
Take it easy, man. Sí, hay mucho anglinismo, ¿cómo se dice? Mezclado, ¿no? Y los compatriotas de la frontera son bien pochos, o sea, ni se les entiende. Ok, entonces, pues yo defiendo que lo que nosotros hablamos es mexicano. Así que aquí en México, a los signos zodiacales son el carnero, el toro, los gemelos, el cangrejo, el león, la virgen, la balanza, el escorpión, el centauro, el macho cabrío, el aguador y los peces. Y las constelaciones se siguen nombrando en latín, porque desde que se inventó eso, siempre se han nombrado en latín. Las constelaciones son Aries, Taurus, Gémini, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpius, Sagitarius, Capricornius, Aquarius y Pisces. Esos son los nombres de las constelaciones, ¿ok? Pero los signos zodiacales son simbólicos, así que los decimos aquí en mexicano, ¿ok? Y bueno, siguiente. ¿Perdón? Los signos zodiacales sí. Por ejemplo, lo que para nosotros es el cordero, en referencia a la constelación de Aries, en inglés es ram. Es un carnero. Es un cordero que ya creció, pero se refiere al mismo signo. Y bueno, estos son los temas que nos faltan tratar y son los que vamos a abordar el día de hoy. Hoy es 16 de enero, aquí estamos en esta plática de paz con doble S, que es el logotipo del método que yo utilizo para atender personas. Y hoy, pasado mañana, el día 18, es fecha iniciática. Se refiere al día del GACPA. Hay 7 fechas iniciáticas en el año. 4, los nombres de los grados empiezan con la letra G. De bueno, está bueno. De Gerardo. Y los otros 3 empiezan con la letra S. Entonces, el de pasado mañana se refiere al GACPA, que es un afiliado. Entonces la pregunta es, ¿afiliado a qué? Porque afiliado se entiende que es como que está inscrito a algo, ¿no? O es parte de algo, pertenece a algo. Eso es estar afiliado. Entonces, al mismo tiempo se conmemora el 109 aniversario del natalicio del doctor Serge Raynaud de la Ferrière, que fue el fundador de la Gran Fraternidad Universal, fundación que lleva su nombre. Y bueno, más adelante vamos a tener un evento cósmico, pero primero quiero explicar cómo está esa onda. Dale el siguiente clic, por favor. Y bueno, este símbolo, algunos ya lo han visto, otros no, pero su nombre es el Gran Arcano. Si te regresas a la imagen anterior, la cartelera siempre pongo este axioma iniciático que dice Rota, Otar, Tarot, Arot, que es un juego de letras. La primera palabra, rota, significa rueda. Si le quitamos la R del principio y la pasamos al final, entonces ahora dice Otar. Y Otar es escuchar. Proviene de otarión, orejita. Y luego si la letra O la pasamos al final, luego dice Taro, de donde surgió lo que se conoce como el tarot, que es la lectura de los misterios. Y muy en específico, sobre todo en la Cábala, se habla de los 22 arcanos, que son los senderos que se forman entre las Sefirot,
Es el plural de Séfira. Séfira es de donde proviene la palabra esfera, que es de donde nace la idea de ponerle esferas al arbolito en Navidad. Entonces, una séfira es un campo, o un área, o una energía. Y luego, según el mapa de la Cábala, son 10 de esas esferas, que la palabra séfira en plural es sefirot. Entonces, los senderos que unen esos 10 sefirot se les dice arcanos o misterios. La palabra arcano significa misterio. Y la recomendación de la Cábala es recorrerlos para conocerlos, porque una vez que se conocen, entonces ya se pueden tomar decisiones. Y luego, si la T se pasa al final, ahora dice arot, que proviene del latín, significa arar, es decir, realizar una labor. Entonces, este axioma iniciático, rota o taro arot, se traduce como vigila atentamente la rueda del destino y labora. Es un axioma iniciático y es una invitación a incursionar en el tema de la cosmobiología. Cosmos significa orden, bios, vida, y logos significa tratado o estudio. Así que la cosmobiología significa el estudio del orden de la vida, y es el nuevo nombre de la astrología. Por eso lo mencionamos así. Entonces, ya por favor adelante. En la siguiente imagen, que es el gran arcano, pues se refiere al gran misterio. En la Cábala hablamos de 22 misterios mayores, en la que comenté, pero en esta se nombra el gran arcano. Así que el gran arcano, el gran misterio, el mayor misterio, es la vida. Y esta imagen es un símbolo que invita a realizar una labor de ascensión en el desarrollo de nuestra propia conciencia, y se asocia a la jerarquía que se maneja en instituciones como la de la Gran Fraternidad Universal. ¿Ok? Y bueno, sí, claro, son mensajes en clave. En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, en los versículos 3 y 4, viene un mensaje. ¿Y por qué dice también final? Y también dice directo. Y luego dice corona eclesiástica. Y allá arriba dice inmediato. Y luego en el centro dice trono de justicia. Y luego acá dice sentido y acá dice razón. Son claves. Por eso es una invitación a estudiar. El simbolismo es una herramienta de aprendizaje. El que se mete al simbolismo, a estudiarlo, comprenderlo y luego realizarlo, ya está en el camino de la iniciación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo es simbólico. ¿Ok? Un símbolo nos une. Si yo pronuncio la palabra paz, aquí sí sabemos de qué se trata. Pero también en los cómics de Batman, donde peleaban, le ponían ahí paz, sock, uf, ¿no? Pum. Pero ese es como el que usan los médicos, ¿no? Te recuerda al símbolo de la medicina. El caduceo de Mercurio o la vara de Asclepio está basada en este principio. ¿Ok? ¿Un tipo de lenguaje? Sí, es un simbolismo que ha trascendido el tiempo. Esto tiene miles de años. ¿Ok? Esa mano sujetando esa espada, pues es lo mismo que utilizaban los caballeros templarios, por ejemplo. Como el palo que tiene ahí. Allá arriba, a mero arriba, hay una flor de lis. ¿Ya la vieron?
La flor de lis es la flor sagrada de América. Y pues es un símbolo muy poderoso, pero vámonos por partes, ¿ok? Entonces, por favor, un clic. Vamos a, ese ya dije que es el gran arcano, a explicar este movimiento de la Tierra. ¿Cuántos movimientos de la Tierra conocen? ¿Nada más 2? La verdad es que la Tierra tiene 12 movimientos comprobados y algunos aseguran que tiene hasta 17. Entonces, el primero, el que más conocemos, es el rotación sobre su propio eje. Es lo que produce el día y la noche. Pero luego este planeta se mueve alrededor del Sol. Ese es el movimiento de traslación y es lo que produce las estaciones del año. El pasado 22 de diciembre inició la estación de invierno y el próximo 21 de marzo va a ser la de verano, de primavera, el 22 de junio la de verano, el 23 de septiembre la de otoño y así cada año, ¿no? Bueno, hay un tercer movimiento también muy fácil de comprobar que se llama el movimiento de analema. El Sol parece que se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia la izquierda hacia el verano y hacia la derecha hacia el invierno, mirando hacia el oriente. Allá está el oriente, por allá sale el Sol. Entonces, el 22 de diciembre parece que se va al extremo derecho y el 22 de junio se va al extremo izquierdo. ¿Ok? Entonces, ese aparente movimiento del Sol en realidad está trazando una figura como de un 8 y es de donde proviene el concepto de infinito, de este movimiento infinito del Sol. Conforme se va hacia la izquierda, hacia el verano, cada día amanece más temprano y conforme se mueve, entre comillas, hacia la derecha, cada día amanece más tarde. ¿Ok? El extremo derecho, el solsticio de invierno, es la noche más larga del año. Y se le dice solsticio porque significa el sol se detiene. ¿Eso cuándo es? El 22 de diciembre. 22 de diciembre. Y luego el solsticio de verano es el 22 de junio. También el sol se detiene. Pero es simbólico, porque en realidad no se detiene el sol. Lo que pasa es que debido a la inclinación del eje de nuestra Tierra, percibimos ese movimiento aparente, ¿ok? ¿Por qué también no tiene a veces? Porque es uno de los errores de la medición del tiempo del calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano fue impuesto por la Iglesia Católica y no supieron hacerlo. Y entonces el tiempo que dura nuestro año en realidad son 365 días más casi 6 horas. No llega a las 6 horas, pero casi 6 horas. Y entonces se las guardan y cada 4 años le agregan un día al calendario, al mes de febrero. Es el año bisiesto. Pero es una corrección de tiempo. ¿Por qué? No, no. El año pasado fue bisiesto. Este año no es bisiesto. 2025 no es bisiesto. Son cada 4 años. Cada 4 años. El pasado 2024 tuvo 29 días el mes de febrero. Entonces hasta el 2028. Hasta el 28 va a volver a ser bisiesto. Ok. Entonces, así como ese movimiento hay otros. Pero otro movimiento que es súper lento es este que está señalado aquí. Se le llama de precesión de los equinoccios. Señalen hacia arriba con su dedo índice de su mano derecha. ¿Sí? Pues están equivocados. ¿Cuál es su nombre? Fabián. Fabián. Arriba es allá, no acá. Porque allá está el norte. Allá está Canadá. Allá está Estados Unidos, Canadá, Groenlandia. Y para allá es el sur. Allá está Brasil, Argentina. Estos son nuestros puntos cardinales. Norte, sur. Oriente, poniente.
Entonces, si nosotros decimos arriba, es allá. Entonces, para allá está China, Corea. Para allá. Ah, bueno, sí, al oriente y un poquito hacia abajo. Sí, también está Rusia para allá. Pero también estaría para allá. No, Rusia también estaría para allá. No. Bueno, es que es muy grande el territorio. Si le das la vuelta. Bueno, el punto es que si tomamos como referencia el eje norte de nuestro planeta, está para allá. Para allá se señala una estrella que se llama la Osa Menor. La cola de la Osa Menor es la estrella Polaris. ¿Ok? Y entonces, muy lentamente, ese eje norte está avanzando a una región del espacio muy lento que cada 13,000 años señala otra estrella que se llama Vega. ¿Ok? Y luego se regresa hasta Polaris y luego vuelve a ir a Vega y entonces traza un círculo. A este círculo se le llama el gran año de Platón. Y si le llaman de Platón, pues ya lo conocían los griegos, ¿no? El tiempo de duración son 25,920 años. Ese movimiento es el que nos indica las eras cósmicas. No es invento, es una posición aparente del Sol en el espacio desde nuestro punto de vista de la Tierra. ¿Ok? Entonces, debido a ese movimiento, damos el siguiente clic, es como se han ido trazando las eras cósmicas. Ese es el zodiaco. Estas constelaciones son 12 constelaciones, son las que se ven en esta banda que marqué del movimiento de Analema. En el extremo extremo derecho para mí, está el solsticio de invierno y en el extremo izquierdo el solsticio de verano. Esta zona ampliada hacia la bóveda celeste me da una banda. Esa banda zodiacal es esta. Y en esa banda se pueden apreciar esas 12 constelaciones. Las constelaciones se nombran en latín, lo repito, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, ¿no? Ahí está el círculo. ¿Ok? Entonces, hace unos cuantos años, dale un clic por favor. Exactamente, no, regrésate uno. Ahí, el que sigue. Solo uno, ahí. Hace más o menos 4,000 años, hubo un evento trascendental, porque un personaje llamado Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y si cree que haya abierto el mar de verdad? Bueno, eso se puede discutir, pero lo que yo quiero señalar es el momento. ¿Cuál era la deidad principal en Egipto cuando estaban de esclavos los israelitas ahí? El carnero, ¿no? La deidad. Era el becerro de oro, el buey Apis, así se llamaba, el buey Apis. Entonces llega Moisés y le dice a Ramsés, dice Yahvé que sueltes al pueblo. Y entonces las 10 plagas y se hace un desmadre y bueno, hasta que por fin ya lo suelta. Así que sale el pueblo de Israel y Moisés se los lleva por el desierto hasta las faldas del monte Sinaí y les dice, me esperan tantito, voy a subir a escribir la Biblia y bajo. Entonces, imagínense, se tardó un chorro. Así que el pueblo de Israel que se quedó ahí a las faldas del cerro, del monte Sinaí, se desesperó. Y entonces los grillos empezaron a hacer su labor y dijeron, mejor nos regresamos a Egipto, allá estamos mejor, allá sí comemos cuando menos y que no sé qué. Entonces hubo una revuelta ahí y juntaron sus piezas de oro que tenían, fundieron el oro e hicieron una figura del buey Apis. Entonces cuando Moisés baja con las tablas de la ley y ve que ya están haciendo su relajo otra vez, les avienta las tablas y les dice, el que no viva por la ley, morirá por la ley. Y entonces de ahí nace la ley de Moisés, que son los llamados 10 mandamientos, que son terribles, ¿eh? Sí, pues. Y entonces,
con ese hecho se da por terminada la era del toro y nace la nueva era. Dale el siguiente clic, que es la del cordero. Dejaron de adorar al buey Apis y empezaron a adorar al cordero. Y 2000 años después llega otro personaje y se autonombra el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué pasó con él? Ahí lo tienen, todavía. Entonces, ese acto, esa misión pública del Maestro Jesús fue para simbolizar el fin de la era del Cordero. Él se sacrifica para salvar al mundo. ¿Y saben qué? Sí lo salvó. Al mundo, no a ustedes, no a mí. Nadie nos puede salvar si nosotros no queremos. Ni el mismo Jesús. Es por eso que 2025 años después empieza la siguiente era, señora. Exactamente. La siguiente era que nació con ese acto simbólico del Maestro Jesús es la era de Piscis. ¿Cuál fue el símbolo del cristianismo? Un pez. Y el Maestro Jesús dijo, yo los volveré pescadores de almas. Y entonces el cristianismo se reconoce precisamente con una figura del pez. Y si se dan cuenta, en el eje que se forma entre dos signos diferentes, allá tenemos los peces, pero acá tenemos una virgen. Entonces se dice que el Maestro Jesús nace de una virgen. Son simbolismos, es astrología religiosa. Y entonces, 2000 años después, o sea, ya en nuestros tiempos, a partir de 1948, es cuando nace la nueva era que estamos viviendo actualmente. Y esta era es la era del Aquarius. Damos otro clic. O sea, actualmente, desde el punto de vista del eje norte, la región cósmica que se ve corresponde a la constelación de Aquarius. Por eso decimos, estamos en la era del Aquarius. Y si el Sol está apuntando a esa zona, nosotros estamos acá. Es decir, en el signo opuesto, que es el signo del León. ¿Qué ventaja tiene esto sobre los horóscopos? Bueno, no, aquí no estamos hablando de horóscopos, sino de astrología religiosa o cósmica. ¿Qué es lo que entra? Ya entró desde 1948 la era del Aquarius. Vamos a analizar las palabras claves de estas 4 eras mencionadas. La primera que mencioné con Moisés, la era de Taurus, su palabra clave es yo tengo. O sea, materialismo. La siguiente era, la de Aries, yo soy. La era de las guerras, ¿no? La gloria y el esplendor de Grecia. La siguiente era, la de Piscis, yo creo. La era de las creencias, ¿no? Como dice la oración, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible, lo visible y lo invisible, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero ya no tanto porque yo nada más ya no creo, sino yo sé. Que es la era actual. La palabra clave de esta era es yo sé. Esta es la era de la sabiduría. Entonces, apoyándonos en lo que dice la Biblia, porque todo esto viene en la Biblia, esta era está llamada a ser la era de la humanidad. La de Acuario se refiere a la de Acuario. La Aquarius. Lo que pasa es que estamos en la transición. Y sería yo sé. Yo sé. La de Piscis es yo creo. La de Aquarius, yo sé. Y estamos en la transición entre eras. La era del Aquarius comenzó en 1948, pero la transición empezó 216 años antes. Eso tiene que ver con el movimiento del Sol. Les repito que desde el punto de vista de la Tierra, nosotros vemos que el Sol se mueve de diferentes maneras, ¿no? Todos los días cuando amanece parece que el Sol asciende, por las tardes se pone,
Pero eso es falso. Ah, claro, se va trasladando en el sentido, o sea, del otro lado está la galaxia. No, lo que pasa es que el planeta está girando. Claro. Para nosotros el Sol está fijo, pero nosotros vemos que el Sol asciende. Estático el sol. Para nosotros. Si no, el sol gira. El Sol también se mueve porque el Sol está viajando por la galaxia. Todo. Todo está moviéndose. Pero si no, el sol diera vuelta sobre nosotros. No. Eso es lo que sostenía la Iglesia Católica. Ya se derrumbó ese paradigma. Ese dogma de que la Tierra es el centro del universo, ya se derrumbó. Así como se derrumbó el dogma materialista que decía que la Tierra es plana, ¿no? De hecho, el movimiento de los dos es como la cadena de ellos, ¿no? Sí, claro. Hay algunas animaciones en las redes, cuando tengan oportunidad, revísenlas. Busquen el movimiento del Sol. El Sol, cuando va viajando a través del espacio, con su campo magnético, jala a los planetas y los planetas van girando alrededor de él y parece que van formando una elipse. Bueno, entonces, en base a estas historias, sí, adelante. El siguiente que pase ya paga cuota. Ok, le damos el siguiente clic y entonces, en base a esta